Buen día, gente querida. Estoy mirando para no equivocarme en el día, porque miren ustedes, martes 29 de octubre de 2025, 3 días más y le decimos chau a octubre. Gracias por estar con nosotros en este espacio de conversaciones que tanto nos gusta de lunes a viernes. Hoy hemos invitado de nuevo, digo yo, pobre Mauricio Ríos, que no lo dejo descansar, economista, pero creo que Mauricio no va a poder descansar durante un buen tiempo, porque no solamente yo, sino muchos te vamos a estar buscando para consultarte, Mauricio, sobre esta coyuntura económica y las expectativas que hay a partir de noviembre. ¿Qué pasará? ¿Cómo estás, Maggie? Buenos días. Mira, tú sabes muy bien que me encanta conversar contigo por las buenas preguntas, por la forma en la que conversamos y demás, por sobre todas las cosas el contenido. Pero mira, haces bien en decir que sí, va a haber, se va a necesitar mucho de los economistas en términos generales a partir de ahora y en adelante por varios motivos. Pero por sobre todas las cosas, por las expectativas que se están formando justamente a raíz del nuevo gobierno de Te ves muy ¿qué ha pasado? bonito con tu choleta al lado. Muchas gracias. Una fotografía personal de ciclismo. Decía que la gente se está formando muchas expectativas con el gobierno de Rodrigo, pero al mismo tiempo quiere creer que las cosas van a cambiar radicalmente. Hay buenas señales en ese sentido, pero tengo la impresión de que nos estamos comenzando a conformar con poco. Esto es muy antipático decirlo ahora mismo, Maggie, porque hay mucho optimismo. Y como muy bien decía muchas veces antes, estamos obligados a ser optimistas. Sí, efectivamente. Uno toma mejores decisiones y ve mejores las cosas una vez que una vez que uno piensa que realmente hay luz al final del túnel. Y sin embargo, estamos avanzando en el túnel, nos acercamos a la luz, pero no sabemos si vamos eventualmente a llegar realmente a la luz. ¿A qué me refiero de manera más concreta todavía, Maggie? Hay buenas señales, pero Rodrigo Paz sigue sin un plan. No existe plan. Ahora mismo hay dos asesores económicos que eventualmente van a conformar parte del gabinete de Rodrigo Paz, que están en Washington, se están reuniendo con organismos multilaterales, incluso el Tesoro de los Estados Unidos, o al menos eso dicen, pero no hay plan. ¿Para qué está yendo exactamente? Es decir, ¿está yendo solamente a pedir presupuesto o están yendo a pedir ideas sobre qué quieren hacer o están yendo a preguntar cuáles serían las condiciones a cambio de financiamiento nada más? Es decir, ¿de qué se trata todo esto? Para peor, no solamente no hay plan ni de estabilización de corto plazo, ni de crecimiento a largo plazo, sino que tampoco hay una idea de nuevo modelo económico. Me estoy mordiendo la lengua hoy día, Mike. No No te hay mordas la modelo lengua. económico. No hay modelo económico, no hay plan. Entonces, yo tengo muchos temores de que todo el optimismo que está teniendo la gente con nuestro nuevo gobierno, que está efectivamente mostrando muchas y muy buenas señales del retorno a la democracia, pero no necesariamente de la recuperación de la libertad, de que todo esto eventualmente puede terminar quedando trunco porque no hay un plan. Es decir, de poco puede servir estar recuperando la democracia ahora mismo, estar alineándonos nuevamente con Estados Unidos a la vez que se abandona el régimen teocrático y totalitario de Irán, por ejemplo, que nos alejamos del ALBA, que nos alejamos de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Cuba no sé, por cierto, ¿eh? Cuba no sé, porque el movimiento de izquierda revolucionaria siempre ha tenido una buena relación con el régimen dictatorial comunista de Cuba, con los Castro, hoy día Díaz-Canel y demás. Sería interesante que sea mucho más específico, Rodrigo, para respecto a qué va a hacer con Cuba. Pero bueno, en fin. Entonces, mis temores son esos, Maggie. No hay plan, entonces, si no existiera plan, las cosas podrían salir mal. Y si las cosas salían mal, de nada va a servir que estemos recuperando la democracia y que nos estemos tornando tan optimistas respecto a de qué se trata Rodrigo Paz. Hay cosas demasiado ambiguas. Rodrigo Paz se llama a sí mismo como un gobierno de centro y al mismo tiempo ser de centro quiere decir que hoy día muy bien puedo estar con la derecha, pero mañana si me conviene a mí como gobierno también puedo estar con la izquierda, tal vez no con la izquierda del socialismo del siglo XXI, pero da la impresión de que quiere darle a todo el mundo lo que quiere, le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar y de eso no está compuesta la estabilización ni de corto plazo, ni del crecimiento a largo plazo, ni del nuevo modelo, ni de la nueva Bolivia que estamos esperando.
Probablemente me esté apresurando en decir que esto podría ser la cola de lo malo que hemos vivido los últimos 20 años en este país y no la cabeza de la nueva Bolivia que deberíamos estar comenzando a ver. Puede ser que le esté pidiendo mucho a Rodrigo Paz ahora mismo porque ha pasado muy poco tiempo después de la segunda vuelta. Puede ser que le estemos pidiendo tanto eh, y no puede dar mucho ahora mismo tampoco porque ni siquiera es gobierno. Pero aún así, Maggie, ya deberían haber habido señales hace muchos meses sobre cuál era el plan de gobierno y más aún el plan de política económica que iba a tener Rodrigo. Y no existe hasta el día de hoy, Maggie. Fuimos juntos a Harvard, ¿te acuerdas? En Boston. Ahí se a la suponía fam- que se iba a discutir absolutamente todo. Exactamente, ahí se suponía que íbamos a discutir absolutamente todo, que se iban a presentar propuestas, que era una reunión de muy alto nivel para discutir estas cosas. Rodrigo llegó sin nada bajo el brazo y sigue sin nada bajo el brazo hasta el día de hoy, nada más que el apoyo de Samuel por medio de sus economistas Espinosa y José Luis Lupo. Quiero ser optimista, quiero saber, quiero pensar que las cosas van a salir bien, pero me falta un plan, May, me falta un plan, aunque sea malo, pero quiero saber de qué se trata y no hay hasta ahora. Es lo que estoy pidiendo. Pero de eso se Claro, trata ahora mismo, es lo que está sucediendo. aquí yo te voy a preguntar, y sí, que des más detalle. ¿Por qué estás afirmando así? No hay un plan. Por supuesto, no, imposible no retroceder en el tiempo y recordar que durante la campaña electoral, Mauricio, una de las cosas que se observaba, vos lo has hecho en un par de entrevistas, era que no había un plan de gobierno. La mayoría de las candidaturas, ¿no? Que lo que se había presentado al Tribunal Electoral era más para cumplir un requisito, pero que no estaba claro. Ahora estás diciendo que tampoco se ven señales de que luego de que ya está conocido el resultado, se sabe el resultado, se hayan hecho ajustes necesarios para darnos a entender o darnos la certeza de que sí existe un plan. Todo lo que están haciendo hasta ahora, Mauricio, no señalan que hay un plan. No No basta. necesariamente un plan tiene que estar, para empezar, tiene que estar escrito. Y segundo, tiene que tratar la mayor cantidad de áreas posibles del ámbito económico. Porque si tú tocas, por ejemplo, tipo de cambio, también tocas el área del sistema bancario y financiero. Si tocas el tema del área del sistema bancario y financiero, también tocas el área del sistema previsional, de las jubilaciones, ex AFPs, gestora pública y demás. Y si tocas gestora pública, AFPs y demás, también tocas el tesoro y tocas la deuda y un montón de otras cosas. Es decir, en economía no existen esto de los compartimientos perfectamente separados. En realidad es todo un sistema. Entonces, yo no estoy seguro si se dan cuenta de que si toman determinada decidida sobre el tipo de cambio, cuál va a ser el impacto sobre el sistema bancario y financiero, sobre las jubilaciones y demás. Sobre esto no hay absolutamente nada. Se están concentrando en decir a la gente, vamos a traer gasolina. Estamos yendo a Estados Unidos para ver cómo traemos combustibles al país y cómo traemos dólares, como si además esos dólares fueran un activo fijo, no fijo, un activo real como el de la gasolina. Estamos considerando, por cierto, el dólar que es un activo financiero como si fuera un activo real, como si fuera a traer papas de Estados Unidos y las papas estuvieran además depositadas en un gran almacén en Washington. No funciona así. Se necesita recuperar también la institucionalidad. Y recuperar la institucionalidad no es simplemente cambiarle el logo al membrete de una carta de la presidencia o de la Secretaría de la Presidencia, si tú quieres. Lo cual está muy bien, por cierto. Está muy bien, la simbología es muy importante, pero de eso no vamos a vivir. Son señales importantes. Hay cosas, algunas otras, fuera del ámbito de la política económica que yo quisiera ver de Rodrigo Paz que sí me gustan. Por ejemplo, se lo ve como una persona decente, como un hombre de familia. Esas son cosas extraordinarias que no se veía hace 20 años en este país, lo cual habla bien de Paz, lo cual habla bien de los valores que tiene y que defiende y que podría defender a lo largo de todo su gobierno. Pero al mismo tiempo, insisto, yo soy el aguafiestas, lamentablemente, que tiene que decir cautela, calma, veamos, hay que darle tiempo a Rodrigo a pesar de que no lo tenemos. Estamos así como estamos hoy mismo desde desde inicios de 2023. Llevamos 2 y hasta 3 años, como estamos en una crisis muy severa y en realidad cada vez más.
y los problemas se van acumulando, la deuda se va acumulando, las exigencias se van acumulando y al mismo tiempo el primero, el primer responsable en haber manejado las expectativas tan sobreoptimista, de manera tan sobreoptimista, fue el propio Rodrigo Paz, porque le ha dicho a todo el mundo lo que quiere escuchar. Tanto gente de izquierda como gente de derecha parece estar contento, satisfecho con Rodrigo Paz. Insisto, hay buenas señales en ese sentido, pero falta materia, falta esencia, falta más elementos, falta consistencia, falta trabajo. May, falta mucho trabajo. Yo creo que se está apoyando simplemente en expertos o entendidos en la materia, como Lupo, Espinosa y algunos otros, pero no hay mucho más. Y está esperando el apoyo probablemente casi incondicional de Samuel, con todo el aparataje que tiene, incluso de presupuesto, de conocer cómo elaboró él. ¿Te acuerdas que yo te dije, por cierto, de que quien mejor había hecho su tarea previamente para, sobre todo para una estabilización de corto plazo, era Samuel? Y fue por eso por lo que yo voté. No necesariamente por Samuel o por lo que representaba o todo el equipo que estaba presentando para conformar el legislativo, que no me gustaba en absoluto, pero la estabilización de corto plazo sí era buena de Samuel. ¿Por qué no estamos hablando ahora mismo, ya que Samuel apoya a Rodrigo, al menos hasta aquí, y que Tuto al mismo tiempo? ¿Por qué no se elabora un plan consensuado al menos entre lo que tenía Tuto, entre lo que tenía Samuel y demás, para darle un poco más de luces a la gente respecto a qué es lo que va a suceder a partir del 8 de noviembre? Pero ni siquiera eso, Maggie. Todo es improvisación y cuando no contradicciones de manera permanente, porque en una entrevista dicen una cosa, en la entrevista de ayer dicen otra, la de la semana anterior otra. Por ejemplo, dijeron, vamos a dinamitar las aduanas. Ok, ¿y en qué se traduce eso? No, vamos a tener varias aduanas y no saben de qué se trata exactamente. Si van a liberar el comercio, por ejemplo, ¿qué van a hacer con el sistema bancario y financiero? Porque esto de abrir Bolivia al mundo y abrir el mundo a Bolivia requiere bastante más que simples enunciados rimbombantes, May. A ver, primero un comentario cuando decías, no es verdad. Manfredo Kempf ha escrito su última columna, dice, nunca había visto, es inédito, que alguien que ha sido elegido comience a gobernar antes de que esté posesionado, que es lo que estamos viendo. Sí, está bien, porque va a llegar al gobierno con algo más o menos definido, ¿no? Pero observaba esa paradoja. Lo otro, Mauricio, sí, la gente tiene mucha expectativa que a partir ya del 9 de noviembre las cosas cambien, pero también la mayoría quieren que las cosas cambien, pero no están dispuestas a soportar lo que significaría que las cosas cambien de manera inmediata o rápida. No están dispuestos a asumir lo que representa el ajuste, sí, pero como muy bien decía también Ramiro Cavero, asesor de Tuto y potencial ministro si acaso Tuto ganaba, el ajuste ya lo estamos viviendo ahora mismo. Por ejemplo, si se devaluara el tipo de cambio nominal, sí tendríamos inflación, definitivamente. Pero si se levantara, por ejemplo, por completo la subvención al consumo de hidrocarburos en el país, se incrementarían los precios, pero no de manera sostenida como todo el mundo está suponiendo. Simplemente habría un reacomodo. Y a cambio de ese reacomodo de precios que subirían, pero no indefinidamente, incluso eventualmente podrían bajar si acaso se libera el sector y se permite a que todo el mundo compita importando para vender a cambio de tener el mejor producto posible. Si se libera la subvención a los hidrocarburos, como dije también muchas otras veces, se liberan recursos en favor del sector privado. Y si además se recortan impuestos, lo cual le sigue a un recorte decidido y ambicioso del gasto público estructural, pues ahí ya tenemos bastante. Sí, efectivamente, necesitamos un reordenamiento, la gente tiene temor, pero es que aquí también hay que hacer un trabajo pedagógico muy importante, como el que hacen en el Ministerio de Economía en Argentina. Tiene su propio programa de podcast, May, y van de manera permanente a los programas a explicar muy pedagógicamente de qué se trata toda medida, qué es lo que se puede esperar en los próximos meses, qué se puede esperar de la cotización del dólar para la próxima semana y así sucesivamente. Y hay muchos otros independientes que comulgan con las ideas de Milei y con la política económica que también hacen ese trabajo, pero ahora tampoco hay eso. Por eso digo, me parece raro, me parece extraño, cuanto menos sospechoso, de que no se esté haciendo este trabajo al menos previo, sabiendo que el ajuste que va a venir, primero que es inevitable y al mismo tiempo muy duro.
Entonces, ¿por qué no se le está explicando a la gente en qué va a consistir? Probablemente porque no saben cómo lo van a hacer siquiera. Porque los primeros temerosos en aplicar estas medidas probablemente sean Rodrigo Paz y compañía. Entonces, tengo motivos por los cuales ser escéptico de qué es lo que va a suceder. Quisiera creer que no, pero me falta, May. Estoy esperando, estamos en una situación muy delicada. No quisiera tener que esperar a saber un poco más al 8 de noviembre sobre de qué se tratan los planes de política económica de manera concreta. Insisto, muy bien que abandone la relación con el régimen teocrático y totalitario de Irán, que se aleje del ALBA, que se aleje de Venezuela, que no esté alineado con Maduro, que sea un hombre decente, que sea un hombre de familia. Ok, estupendo. Y que además cambie el logo del membrete de la Secretaría de la Presidencia. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, Maggie? Están en Washington. ¿Qué van a hacer? Han ido 2 personas a Washington. ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Para qué están yendo? ¿Cuánto van a conseguir el financiamiento si es que están yendo para eso? Hay mucho más, Maggie. Vamos, falta liderazgo ahí, falta esencia, falta sustancia, falta algo un poco más concreto, sólido. Ahorita vamos a hablar en más detalle que te voy a hacer preguntas, pero cuando has dicho que falta la información y hacías la referencia a la Argentina y al podcast y a otras iniciativas que se están dando, comunicando y detallando, explicando qué es lo que están haciendo, me estoy acordando de un artículo que justo he recibido ayer y lo he compartido de mi querido amigo Carlos Jansen, no sé si lo conoces, es economista, no está viviendo ahorita aquí, radica en Lima, y decía precisamente que una de las tareas urgentes era preocuparse por este trabajo pedagógico de ir informando, ¿no? Y el artículo de Carlos tiene que ver sobre todo con la urgencia. Dice, todo se está centrando en el cambio, en el tipo de cambio de dólar. Y te voy a decir textualmente, a ver qué decía. Dice, la ilusión hoy de estabilidad se sostiene únicamente sobre un tipo de cambio ficticio. Por eso una devaluación en estas condiciones no puede entenderse como un mero ajuste de precios, sino como un acto político fundacional. El punto de inflexión entre una estabilización controlada o un colapso sistémico. Y de ahí presenta 5 riesgos que no deberían de menospreciarse. Después te lo voy a pasar el artículo porque me parece interesante. Ok, fantástico, muchas gracias. Sí, me va a ser muy útil. Agradecido siempre por este gesto, detalle y que la gente esté abocada a tratar de darle una mano al país en ese sentido. Mira, respecto al tipo de cambio, la gente está pensando, incluidos los economistas, por no decir que todos los economistas, que con solamente una devaluación del tipo de cambio nominal, los dólares van a aparecer de la nada y la gente va a volver a confiar automáticamente en el sistema bancario y financiero para volver a realizar depósitos. Y una vez que realicen depósitos, se reactiva el crédito, recuperamos reservas, etcétera. No, en absoluto. El hecho de que la gente no pueda retirar sus depósitos en dólares del sistema bancario y financiero no es solamente por el tipo de cambio, es por toda una otra serie de factores y que son casi innumerables, pero todo aterriza en la falta de institucionalidad. Y la institucionalidad no se la recupera de un día para otro tampoco. Insisto, son buenas señales que apuntan en ese sentido las que manda Rodrigo Paz, pero se requiere muchísimo más. Yo le preguntaría a Rodrigo, por ejemplo, a él, ni siquiera a sus asesores, a él, ¿qué vas a hacer con el sistema previsional, con el sistema de jubilaciones, concretamente con la gestora? ¿Qué va a suceder con las AFPs, con las extintas AFPs? ¿Las va a restituir las AFPs? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a conformar nuevas AFPs? ¿Les va a permitir invertir en el exterior? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí faltan no solamente los depósitos de la gente en dólares, sino además los aportes, las pensiones. Hay muchas cosas, que es lo que, en realidad, aquello de lo que más está nutrido el sistema bancario y financiero, que son los ahorros que había de la gente y además en dólares los aportes en las administradoras de fondos de pensión. Es de lo que estaba más nutrido el sistema bancario y financiero y es uno de los principales motivos por los cuales no ha terminado de derrumbarse todavía el sistema bancario y financiero y es uno de los grandes pilares que todavía sigue en pie y es uno de los motivos por los cuales la recesión todavía no es más fuerte. Que por cierto va a ser fuerte y se calcula el Banco Mundial, el FMI y demás, calculan que va a durar por lo menos los siguientes 2 años más en el país.
¿Qué va a decir al respecto, Rodrigo? Porque la recesión no es solamente una cuestión de si se devalúa o no. Es con una serie de decisiones en muchos ámbitos, May. De hecho, vayamos al tema del legislativo, por ejemplo, cómo está conformado, quiénes son, cómo están compuestos, quiénes son potencialmente presidente de tales cámaras, de determinadas comisiones, etcétera. ¿Quién va a ser el presidente de la comisión que elabore eventualmente una ley de hidrocarburos, por ejemplo? ¿Quién va a ser el de Libre, el de la bancada Libre, bancada de PDC, bancada de Samuel, bancada de Manfred, etcétera? ¿Se han reunido ya? ¿Con quiénes han conversado? ¿A qué apuntan exactamente? ¿Hay consenso o no? ¿Cuánto tiempo tomaría promulgar una nueva ley de hidrocarburos? Solamente con eso. ¿Qué va a suceder con las reformas del Banco Central, las reformas en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario? ¿Qué va a suceder con reformas en el ámbito monetario, que son las que más apunto yo? Mira, hay que hilar muy fino para acertar. El margen de maniobra es cada vez más estrecho y tenemos una sola bala de plata, May, y no la podemos malgastar, porque si malgastamos esa bala de plata, ya veremos cómo resulta esto en las elecciones para gobernaciones, alcaldías, consejeros departamentales o asambleístas departamentales, mejor dicho. Podría haber un revés muy fuerte. Como digo, ahora estamos sobreoptimistas. Yo tengo que ser el aguafiestas que diga mucho cuidado, cautela, porque esto puede darse la vuelta muy rápido, muy pronto, muy fácilmente, y las primeras señales las podríamos tener con las próximas elecciones entre marzo y abril, tan pronto como en marzo y abril del próximo año. ¿Y dónde quedaría la recesión? ¿Dónde quedaría la política económica y demás? Pues muy, muy difícil, May. Pues bueno, ahí estamos. Hay que ser ambiciosos y hay que hacer las cosas para ayer. A ver, lo central que estás diciendo ahorita es que no se ve un plan claro, concreto de qué es lo que se va a hacer. Como decís, perdón, ¿no? Hay acciones y están todas muy dispersas. Se ha reunido con el sector productivo, están viajando a Estados Unidos, ha hecho referencia a las relaciones internacionales con este tema de que no va a invitar a los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. En fin, hay señales, pero remarcas, son muy dispersas. Y ahí yo te pregunto, ¿qué tendría que hacer para hacer ese plan, para poder configurar un plan nacional que te permite decir a partir del 8 de noviembre, sí, la tengo clara, sé por dónde va? Y voy a volver a Carlos Jansen y lo voy a dejar hasta ahí porque si no, lo voy a leer entero el artículo. Pero él dice, mira, algo, cuando te escucho pienso, dice que Bolivia no puede permitirse improvisar, que lo estás diciendo. Una devaluación que equipare el tipo de cambio oficial al del mercado paralelo es inevitable, pero puede ser virtuosa si se convierte en el punto de partida de un nuevo pacto macroeconómico nacional. Una transición ordenada, estabilidad, productividad y crecimiento sostenible, y por ahí va. Bueno, sí. Otro ejemplo, es recurrente, pero es el mejor que hay, el de Milei en Argentina. Milei en Argentina dijo, tenemos un plan de estabilización que consiste en tales cosas, en tales ideas, y además tenemos pensado que dure no más de 18 meses. Es decir, en 18 meses nosotros tendríamos que tener la economía estabilizada. Lo hizo en mucho menos tiempo, Maggie, pero fue muy ambicioso. Yo no veo a Rodrigo Paz diciendo vamos a recortar el gasto público estructural en un 30% del Producto Interno Bruto como lo hizo Milei. Como decía, solamente eliminar la subvención a los hidrocarburos es mucho más que el 30% del Producto Interno Bruto. Si hay algo inevitable, es el recorte del gasto público estructural y la reducción del aparato público burocrático. Por ejemplo, se dice, no es nada concreto, se dice, se lee, se escucha, de que van a reducir el número de ministerios. Por ejemplo, van a fusionar tres, ya ni me acuerdo cuáles exactamente, pero que están vinculados directamente con economía. Ministerio de Creo, Desarrollo Productivo y demás. Pero el asunto es, indistintamente cuáles sean concretamente, que están vinculados, como digo, directamente a economía, una cosa es convertir tres ministerios en uno y otra cosa es también reducir el personal burocrático que conforman esos ministerios en conjunto y además y por sobre todas las cosas reducir también el presupuesto de los tres en conjunto a solamente un tercio.
no es solamente fusionar ministerios, no solamente reducir el número de ministerios, sino además reducir su capacidad de gasto público de manera estructural y permanente. A eso me refiero de manera concreta cuando digo que hay que recortar el gasto público estructural y no solamente atacar el gasto corriente, como suele decir todo el mundo. Hay que reducir el gasto público estructural. Me parece muy bien que quieran reducir el número de ministerios, pero entiendan que al mismo tiempo se tiene que reducir el presupuesto, porque de hecho no hay dinero, ¿no? Pero si acaso Rodrigo estuviera pensando de que a cambio de tener cierto margen de gobernabilidad, no tendría que despedir a esta gente que trabaja en nuestros ministerios de manera ambiciosa, pues se va a equivocar, porque también, como decía, una cosa es reducir el déficit público y otra cosa es reducir el gasto. Lo primero es simplemente que el Estado siga haciendo lo mismo, pero más barato, con el mismo número de funcionarios públicos probablemente. Y lo otro es eliminar puestos burocráticos, que toda la gente que está trabajando, o que mucha gente, al menos la gran mayoría de la gente que trabaja en el aparato público burocrático, estos tres ministerios, sean despedidos, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que el sector privado los contrate lo antes posible para rescatar, para reasignar de esa manera factores productivos y sobre todo la fuerza laboral. Y para eso se necesita flexibilidad laboral, porque si no, se los despide y además van a estar 3 meses probablemente en un juicio contra el Ministerio Público y etcétera. Son muchísimas cosas las que hay que hacer. Pero bueno, volviendo al principio, Milei en Argentina dijo, vamos a hacer esto, exactamente el recorte va a ser de esta manera y la estabilización va a durar 18 meses. Para esto tenemos la ley bases, la tal ley, la tal otra, etcétera, y son cosas que vamos a negociar en el legislativo, aunque ahora mismo no tengamos mayoría. Ahora sí le han dado la mayoría el anterior fin de semana, cosa que me ha parecido extraordinaria. Ahora sí no hay pretextos. Ahora sí Argentina puede comenzar o puede seguir creciendo de manera sana y sostenida. Es decir, el camino está abierto a mi ley. Mientras no salgan las nuevas leyes, por cierto, en el legislativo con los nuevos legisladores de la libertad avanza, todavía existen riesgos de devaluación, todavía lo van a seguir presionando desde el legislativo a mi ley para que abandone el superávit y lo fuercen a devaluar de manera agresiva, a pesar de que tiene los 20.000 millones inicialmente de Bessent y Donald Trump, etcétera. Pero estas son cosas a las que debería estar prestando muchísima atención Rodrigo Paz y su equipo económico. De nuevo, esto de la devaluación no es simplemente devaluar y aparecen los dólares. No, devaluar, por lo general, por no decir que siempre, es mala palabra, porque devaluar significa que el Estado se financie con el ahorro de la gente que recibe sus sueldos en bolivianos para financiar el gasto público. Es un mecanismo de autofinanciamiento, la devaluación. No es para ganar más competitividad, no es para crecer más, no es para exportar más. Hay toda una otra serie de factores que se deben cumplir, unos requisitos previos para los cuales o con los cuales se garantiza que la devaluación del tipo de cambio nominal, si acaso fuera lo deseable, saliera bien, como en Argentina. ¿Qué fue lo que hizo que la devaluación del tipo de cambio nominal, el oficial, fuera reconocida a partir de la devaluación de Milei en los primeros días de su gobierno, no se saliera, no se saliera del orden y no causara mucha más inflación ni nada? El recorte del gasto público estructural. Y aquí no hay. Es decir, el orden de los factores es crítico. A Milei le salió bien la revaluación del peso argentino porque primero y por sobre todas las cosas hizo un reordenamiento muy ambicioso, histórico, y que está siendo estudiado y va a seguir siendo estudiado por las mejores universidades del mundo, por premios Nobel de Economía, por economistas tan influyentes como Rubini, por ejemplo, Nobeles como Thomas Sargent y demás, que han visitado la Casa Rosada en Argentina y le han dicho, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo has logrado semejante recorte del gasto público sin generar sobresaltos sociales? Fíjate tú, de evaluar que no se dispare la inflación, etcétera. El Banco Central deja de financiar al Tesoro y al mismo tiempo la presión sobre el tipo de cambio ya no la ejerce el sector público por medio del incremento del gasto. ¿Sí? Esos son tres elementos críticos fundamentales que deben ser respetados y aquí no hay nada. Si solamente se reduce un poquito el déficit fiscal en 2, 3 puntos apenas, que es como he escuchado muchas veces que van a hacer, pues en cuanto devalúen el tipo de cambio nominal, estalla por los aires. ¿Por qué? Porque la presión sobre el tipo de cambio va a seguir existiendo, sobre el tipo de cambio real. Y no hay forma.
en que los bancos resistan semejante presión sobre el tipo de cambio, que es lo que ejerce, entre otras cosas, presión sobre el tipo de cambio, la idea de que la gente quiere retirar sus depósitos ya no solo en dólares, sino además en bolivianos del sistema bancario y financiero. Esa es la relación. Yo no creo que lo estén viendo tan claramente, Maggie, en el futuro gobierno, ni los del equipo, ni nada. Me gustaría, son cosas que hemos discutido en Harvard, como te decía, pero las presentaciones de Rodrigo eran totalmente marginales y estaba hablando de otra cosa, de, por ejemplo, abaratar el crédito o hacerlo todavía más barato de lo que ya es en términos reales para tratar de recuperar la formalidad en el país o para tratar de reducir la informalidad en el país. Pero son ideas que no tienen ningún asidero y esas sí son ideas propias de Rodrigo. Ya ni siquiera hablemos de las ideas que tiene el capitán Lara de abaratar el crédito y para que toda la gente tenga acceso a vivienda, una vivienda de 2 pisos, renta de dignidad de 2.000 bolivianos y más bonos y más transferencias directas condicionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera estamos hablando de los planes de Lara. Entonces, aquí hay como 4 planes en todo caso, el de Samuel, el de Tuto, el de Rodrigo, el de Lara, el de Espinosa, el de Lupo. Todo es una contradicción, todo es ambiguo y todo es más confuso en todo caso. Bueno, el de Lupo y Espinosa es el mismo que el de Samuel, de eso no queda duda, ¿no? Mucho se Queremos decía que creer, no, porque Espinosa, por cierto, perdón que te corte, Espinosa pasó al equipo de Rodrigo no porque tenía la venia de Samuel, pero no fue con el plan. Luego llegó Lupo hace apenas semana ahí, digamos 10 días. Y quiero creer que Lupo sí llega con el plan de Samuel o al menos una parte, al menos con una mínima orientación, pero no necesariamente. Yo no creo que sean gratis las cosas, May. no, pero creo que más allá de que puedan tener diferencias, ellos se van a sujetar y van a seguir el plan que ha diseñado Samuel. No me lo imagino a Samuel cambiando lo que ha propuesto, ¿no? O lo que estaba contenido en su programa. Pero tengo aquí un par de preguntas, querido Mauricio. Primero, ¿es correcto hacer una comparación permanente con lo que ocurre en la Argentina con Milei? ¿Cuánta diferencia hay entre Bolivia y Argentina pensando en estas medidas fuertes y radicales que ha tomado Milei en Argentina? Digo, ¿cuán robusto es el cuerpo que tenía o el respaldo que podía tener en relación a lo que puede tener Rodrigo acá en Bolivia? Va a recibir un país, vos mismo lo has dicho más de una vez, en una situación realmente complicada y compleja. Tal vez ni tienen o no tenemos idea de cuál es la situación real, ¿no? También lo has remarcado. Entonces, ¿cuán correcto es? Y segundo, ¿cuán difícil le va a resultar a Rodrigo hacer esto, tomando en cuenta las expectativas que también la has señalado vos, generó antes de la elección? Primero, que no iba a recurrir, que no era necesario recurrir al FMI para buscar plata ni nada, ¿no? Y ya lo está haciendo. Segundo, que al día siguiente de tomar posesión iba a disponer, uno de sus primeros decretos era 50-50, 50 para el Estado, 50 para las regiones. Tercero, me voy a ir acordando, pero estas dos son las principales. Y ahí sumemos las expectativas que además las apoyaba Rodrigo, planteadas por Lara. Aumentar los bonos, construir estas casas y muchas otras medidas que son medidas o promesas más populares, ¿no?, que reales. Bueno, comenzamos por el principio. ¿Por qué hablo tanto de Argentina y de Milei? Porque es el caso más próximo, porque además es un caso de éxito y porque hay alguien que está mostrando el camino a seguir, que es muy claro, es un camino muy difícil, pero exitoso. Todo el mundo me dice, pero Argentina no es Bolivia, pero las leyes económicas sí se aplican en todo lado y funcionan de la misma manera en todo el mundo. Los seres humanos somos los mismos en todo lugar del planeta. Las leyes económicas y las leyes económicas de la praxeología y los axiomas que sigue la praxeología, ya podemos hablar de estos temas metodológicos y científicos en otro momento, pero son los mismos en todo el mundo. Ahora, si no les gusta Argentina, ¿por qué unas veces hablamos de Estados Unidos o de Alemania o de Japón o de Singapur, etcétera, como los ejemplos a seguir? Es decir, hay algún ejemplo que hay que seguir alguna vez. Pero si no les gusta hablar del exterior, hablemos del 21060. El 21060 fue exitoso justamente por lo mismo que está haciendo ahora
Milei en Argentina, recortar el gasto público estructural de manera muy ambiciosa. Pero por cierto, hay muchas cosas que el 21060 en las que fue muy exitoso, pero otras en las que no le permitió tener todavía mayor éxito. Por ejemplo, Víctor Paz se resistió a liquidar las empresas estatales. Él dijo, yo quiero que el 21060 salga limpio, que luego la COP o los miembros o los empleados públicos de las empresas que hasta ese momento se consideraron estratégicas no vayan a boicotear el 21060, así como la COP boicoteó el plan EDER en 1956 para estabilizar la economía, que ya tenía mucho de lo que había en el 21060. 1956, Maggie, que fue la primera hiperinflación que tuvimos, que fue de casi el 1000%. En el 85 fue del 23.500%. Ahora nos estamos dirigiendo a eso. Quiero creer que no, espero que no, pero como digo, si aplican las medidas que no son adecuadas, van a agravar la situación y nos van a llevar de manera cada vez más acelerada, además, a un escenario como el del 56 o el del 85, entre el 82 y el 85 en Bolivia. Ok, no hablen de Milei si no les gusta, si no lo quieren, si es muy excéntrico, si insulta y grita y canta terrible. Ok, no pasa nada. Pero esta crítica suele venir de muchos economistas, por ejemplo, que presumen y alardean de haber estudiado en el exterior, de tener doctorados en economías, perdón, en universidades americanas o etcétera. Entonces, ¿por qué presumen de haber estudiado en el exterior con ideas de gente del exterior, pero al mismo tiempo no rescatan las ideas también del exterior de alguien como Milei? Probablemente sea porque no lo quieren personalmente, a Milei no les gusta, como te digo, las formas y demás. Inicialmente a mí tampoco, no es que ahora sí, pero sí que ha bajado el tono. Inicialmente a mí tampoco me gustaba que Milei insultara a todo el mundo, pero bueno, eso es propio de los argentinos. Ok, no lo estoy justificando ni me gusta, pero es la forma en la que funcionan las cosas allá. No me gusta, no me gustan las formas, como digo, se ha ido moderando y sobre todo a partir de la victoria de las elecciones legislativas el pasado domingo, está todavía más moderado, se está convirtiendo en un estadista, Milei. Ya hizo su trabajo, ya ha sido extraordinario, casi se le sale de las manos justamente por el tipo de cambio, la estabilización. Ha hecho un trabajo extraordinario, extraordinario, como digo, lo está estudiando todo el mundo. Es el ejemplo a seguir en el mundo. Maggie, Milei era un loquito que llegó solo, lo invitaban a programas pequeños inicialmente en tertulias y demás, lo invitaban porque subía el rating, no necesariamente porque comulgaran con sus ideas, y el hombre se abrió paso solo. Ahora Milei es un personaje al que no puede dejar de escuchar nadie en el mundo, no estoy exagerando. Todo el mundo sabe quién es Javier Milei. Con eso de afuera, afuera, cuando decía que iba a eliminar mis ministerios y el motivo por el cual lo hacía, etcétera. Y al mismo tiempo es el principal aliado de Estados Unidos, no solamente en Sudamérica o América Latina, sino además en Occidente. Es el modelo a seguir incluso para Estados Unidos, Maggie. El parataje burocrático que hay en Estados Unidos es muchísimo mayor, es mucho más difícil, aunque no tiene una crisis como la que tenía Milei en Argentina cuando comenzó su mandato. Pero a algo nos tenemos que aferrar. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir? ¿Cómo sabes qué es lo que quieres hacer si no tienes por lo menos un ejemplo? Y no por calcarlo exactamente, sino por saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Yo no copiaría, por ejemplo, lo malo que pretende copiar Rodrigo Paz de Milei. Es decir, de todas las cosas buenas que podían haber copiado de Milei en Argentina, están copiando la mala, que es ¿Cuál? lo de las bandas cambiarias. El tipo de Ah, cambio flotante, el crawling peg, el bolsín o el régimen de mini devaluación, etcétera, etcétera, que no es otra cosa más que el 21060 que aplicamos aquí, el 85 también. Pero para que te des una idea, del 85 que llevaron el boliviano a cotizar, o el dólar, mejor dicho, a cotizar 2 bolivianos, alrededor del 2011 el dólar terminó cotizando en ese régimen de tipo de cambio flotante sucio administrado, como se le suele decir técnicamente economía, a 7 bolivianos, ¿sí? En algo así como, qué sé yo, 15, 20 años, cotizó de 2 bolivianos a 7. Luego se implementó o se impuso el tipo de cambio fijo y lo tuvimos en 7 hasta hace 2 años y un poco más. Y cuando volvieron a devaluar, cuando trataron de establecer un tipo de cambio flotante en el real, el tipo de cambio real, pues el tipo de cambio se dispara casi a 20.
Obviamente, pasó mucho entre medio, pero es el mismo régimen, es el tipo de cambio flotante, que son devaluaciones constantes, si tú quieres, pequeñas de manera permanente, pero eventualmente te llevan al mismo camino. Lo único que permite garantizar que no te devalúen el sueldo, que no devalúen tus ahorros, que tu sueldo valga algo es dolarizando la economía. Y dolarizando la economía tiene muchísimas más virtudes que los nacionalistas monetarios imaginarían nunca. Es mucho más eficiente, mucho más barato, mucho más rápido y por sobre todas las cosas, Maggie, restablecería lo más pronto posible la confianza del público en el sistema bancario y financiero. Porque por medio de la dolarización garantizamos que los bancos ya no envíen parte de los depósitos de la gente en dólares al Banco Central para que se conviertan en reservas. Porque las reservas se las gastó el gobierno, se las gastaron los gobiernos del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo en sí mismo, como partido. Se lo gastaron absolutamente todo, incluyendo los aportes de la gente a las AFPs, que es un montonazo de dinero. El gas, los aportes a las AFPs y los depósitos del público en el sistema bancario y financiero. Una vez que con la dolarización los bancos ya no tienen la obligación de enviar los dólares del público al Banco Central para que se conviertan en reservas, la gente puede considerar nuevamente hacer depósitos en el sistema bancario y financiero. De eso se trata la dolarización. Puedo extenderme mucho más con qué más significa la dolarización, pero eso es lo primero, restituir, restablecer la confianza del público en el sistema bancario financiero y no solamente de la gente que vive en Bolivia, sino además de los grandes capitales que quisieran volver a invertir en el país a largo plazo, comenzando por las petroleras y las mineras. Si no tienen garantías de estabilidad en el sistema bancario financiero o de que por lo menos van a poder cobrar dividendos eventualmente, pues no van a invertir jamás aquí. Por eso están tan desesperados de que el camino, único camino aparentemente que hay para traer dólares al país, como decía más temprano, como si se tratara de papas que están depositadas en un gran almacén en Washington, vuelvan al país o haya dólares en el país. Hay que hilar muy fino, como decía Maggie. Hay muchas cosas que hay que ver, hay muchas cosas que hay que discutir. Para eso fueron tantas reuniones que hubo previamente a las elecciones. ¿Cómo puede ser que se sigan reuniendo con los empresarios, que se sigan reuniendo hasta dónde más? Ya sabemos cuál es la postura de los empresarios, qué es lo que quieren. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la CAINCO, las federaciones de empresarios, cámaras de comercio, cámaras de industria, de la construcción, los desarrolladores inmobiliarios. Ayer escuchaba a los peluqueros, Maggie, pronunciarse sobre la política económica. No hagan esto otro, no queremos esto, queremos... Se sabe qué es lo que quieren. Ya no tienen para qué seguir reuniéndose más. Entonces, tengo la impresión de que nuevamente Rodrigo sigue improvisando sobre la marcha, incluso el equipo económico. He escuchado decir a uno de sus asesores que tienen un equipo económico compuesto por 30. al menos 30 personas. ¿Y quiénes son esas 30 personas? Aquí yo conozco tres o dos. Y Lupo era candidato a la vicepresidencia, que no creo siquiera que vaya a conformar el equipo económico, sino además parece que va a ser o canciller o embajador en Estados Unidos o alguna cosa por el estilo. Para mí, más bien, la incertidumbre, Maggie, es todavía mayor. Insisto, está perfecto. Todas las señales positivas de recuperación de la democracia también. Otra cosa que quiero destacar, por cierto, es la recuperación, el restablecimiento de las buenas relaciones entre gobierno y la prensa y la libertad de expresión, Maggie. Me parece fabuloso. Ayer creo que hubo tú me corregirás si acaso no fuera así, pero acaso no estuviera equivocado, ayer hubo una reunión con la prensa que fue muy bien tomada. Quiero creer que es así. Eso está muy bien, pero yo tengo que ser nuevamente el aguafiestas y quien diga que hay que mantener cautela porque no puedo no ser exigente con lo más espinoso que es la política económica y de manera más concreta cambiaria, monetaria, financiera, el sistema previsional, el sistema bancario y financiero. Sin eso no hay nada, Maggie. Sin eso no hay nada. Y nuevamente, es lo que hizo Milei desde hace 2 años hasta el día de hoy, es lo que hizo el 21060, es lo que hizo el Plan Eder, es lo que hicieron los bálticos en la Gran Recesión, es lo que hizo la Alemania posguerra, es lo que hizo Singapur, es lo que hizo... Tengo N cantidad de ejemplos que se pueden tomar, si acaso a la gente no le gusta mi ley por algún motivo, si acaso no es porque ha tenido y va a seguir teniendo muchísimo éxito. Entonces, hay que ver, hay que ver. A ver, primero sobre las reuniones que ha tenido Rodrigo.
La lectura que uno puede hacer es que necesita dar buenas señales en el sentido de que sí, va a ser un gobierno abierto a los sectores, a los diferentes sectores. Vos decías, ya se han reunido, ya se sabía cuál era la posición de los sectores, pero una cosa es hacerlo antes de las elecciones y otra cuando ya sabes que vas a ser gobierno. Y yo veo que eso ha sido súper bien recibido, le ha dado una seguridad, más allá de que uno no sabe si efectivamente se van a hacer o no las cosas que están concertando, pero les da seguridad a esos sectores, ¿no? Espera un ratingo. Sí, estoy de Perdón, acuerdo. pero me viene mi ataque de voz y de tos y tengo que mutear mi Zoom. Y antes de que me vuelva a venir mi ataque, te volví a decir, no hay plan, se nota que las cosas están improvisadas. 30 personas o economistas en un equipo tampoco es garantía de que las cosas pueden funcionar bien. Más bien me parece que el caos será mayor. Pero yo te decía mi otra pregunta, ¿no? Lo difícil que va a ser, si así lo decide, y no sé con qué cuerpo lo va a poder llevar adelante, tal vez por eso la reunión con los sectores, estas medidas de cambio, tomando en cuenta las expectativas que generó antes, y te citaba un par de casos, ¿no? ¿Es posible o no hacer lo que dice? A partir de mañana, 50 por 50 las regiones. Eh, bueno, voy a recurrir nomás a los organismos internacionales y hemos visto las reacciones que hay. El hecho de que hubiera dicho no al ALBA, que uno dice, más bien aplaudimos, digo, y me incluyo, de que en el ALBA no nos quieran más, pero sectores que habían apoyado y que se consideran parte del éxito, del triunfo de Rodrigo, ya están en pies de guerra, ¿no? O sea, hay mucho ruido, más allá de la difícil situación del país, que pueden complicar aún más la posibilidad de que este nuevo gobierno tome esas medidas radicales que vos también estás planteando. Sí, puede que haya caído en su propia trampa por no tener claridad respecto a lo que se debe hacer, a pesar de que todo esto se traduzca en inestabilidad social principalmente. Es decir, la necesidad de tomar medidas impopulares. Mira, si hubo alguien suficientemente hábil en el ámbito político para manejar expectativas, ese fue Víctor Paz. La única forma en la que Rodrigo podría tener gobernabilidad y que todos estos sectores con los que está conversando no traten de acortar su mandato, digámoslo de esa manera, es que Rodrigo Paz tenga un as bajo la manga, así como Víctor Paz tuvo un as bajo la manga. Y ese as bajo la manga se llamó Decreto Supremo número 21060. Dudo muchísimo, Maggie, que Rodrigo tenga un 21060. Y además hay un factor crítico detrás del éxito que tuvo el 21060, que fue el factor sorpresa. Hay un relato muy interesante, no solamente de mucha gente que ha investigado y estudiado el caso del 21060. Hay un documental que se llama Commanding Heights, por ejemplo, que se lo recomiendo a todo el mundo, que por cierto está en mi página web que se llama riosmauricio.com. Ahí encuentran Commanding Heights, la batalla por, las, por la economía mundial, creo que se llama, de Daniel Yergin. Y ahí entrevistan a Jeffrey Sachs, entrevistan a Sánchez de Lozada, a Juan Cariaga, etcétera. Y todos coinciden en que, primero, el gran acierto que tuvo Víctor Paz fue encargarle a Sánchez de Lozada la conformación de un equipo para que elabore el 21060 en un plazo determinado, en un muy corto plazo determinado de no más de 20 días, que en 20 días o incluso menos, creo que eran 10, no lo sé, pero digamos que 20 tenían que tener ya elaborado limpio, perfectamente hecho, calculado con relaciones macro, es decir, con cuentas nacionales muy claras en el ámbito fiscal, monetario, etcétera, para que cuando saliera nadie pudiera echarse para atrás. Y fue muy duro, pero el éxito fue porque fue muy claro, porque hubo factor sorpresa y porque era definitivo. He escuchado decir a más de un economista decir, pero si el 21060 estaba compuesto de muchas otras ideas que había aplicado la misma UDP también. Bueno, la UDP fue igual de improvisada, devaluó el tipo de cambio en 40%. La última devaluación que hizo fue el de la, desde el, de la
con el decreto de desdolarización, te acordarás. Entonces, si se quiere desdolarizar todavía más la economía ahora mismo, vamos a terminar como la UDP 2.0 sería esta. Entonces, hay que tener muy claro que si con solo una devaluación del tipo de cambio nominal o incluso el tipo de cambio real, más allá de los niveles en los que lo tenemos ahora mismo, que es alrededor del, qué sé yo, 12.50, se piensa que las cosas se van a solucionar, pues habrá que preguntarle, nos dejó hace unos años a Araníbar, por ejemplo, del movimiento de izquierda revolucionaria. Por cierto, Muy Rodrigo bien. Paz, no creo que, no, del hermano, Ernesto Araníbar, Ah, de no Ernesto, de, sí, no de correcto, no Antonio, de, no de exactamente, Antonio. exactamente, no de Toño. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Bueno, habrá que preguntarle a él qué tan mal salió la Felicidades. idea de desdolarizar la economía, de aplicar el decreto de desdolarización que implicaba una devaluación del 40% de la economía. Bueno, lo que le faltaba a esa devaluación probablemente era toda la otra serie de medidas que había en todo ámbito, además del 21.060 unos meses más tarde nada más. Y además, el orden de los factores es importante. El hecho que se los anuncie de manera decidida, clara, y que por sobre todas las cosas, quien más crea en ese programa como que va a salir bien sea el propio Rodrigo Paz, así como fue Víctor Paz. Víctor Paz no era un liberal, pero sí creía en el 21.060, no como medidas liberales o más próximas al liberalismo, sino como un mecanismo para reducir la corrupción y darle un poco más de orden a la economía, y dijo, esto va a durar 20 años. Duró 20 años, efectivamente, el 21.060, pero ayudó a restablecer todo lo que había hecho 30 años antes Víctor Paz con la revolución del 52, que como digo también, todo derivó o degeneró en nuestra primera hiperinflación en el siglo XX, que fue de casi el 1000% hasta 1956, para lo cual se necesitó un plan EDER que ya tenía muchos de los componentes del 21060 en el 85. Pues bueno, no estamos ni siquiera discutiendo estas cosas, no hay. Quisiera creer que hay un plan secreto, ¿sabes, Maggie? Que se va a anunciar en los primeros 10, 20 días del gobierno de Rodrigo Paz y que por más que haya una devaluación de por medio, que a mí no me gustaría, porque insisto, hay toda una otra serie de factores que hay que tomar en cuenta para que esa medida no degenere en todavía más inflación y más desorden, más caos social, político, económico y demás. Pero necesito seguir siendo optimista. Hay que darle un voto de confianza a Rodrigo, muy a pesar de todo. Pero Maggie, si falla con todo lo que se está advirtiendo ahora mismo, el primero en cobrarle a Rodrigo voy a ser yo. Está bien, no quiero ser el aguafiestas, no quiero ser el antipático que diga que las cosas no van bien como parecen, que se necesita mucho más, que no es para celebrar, o al menos no tanto como lo está haciendo la gente. Ya no me voy a meter en esto de que si Rodrigo es de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de centroderecha, etcétera, etcétera. Me basta con que no sea del socialismo del siglo XXI y no esté alineado a Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán, y Rusia y China. Bueno, ok, bien. Si está alineado con Estados Unidos a cambio solamente de su financiamiento, está bien. Pero me falta mucho más. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan unos días, creo que 10, si no me equivoco, hasta el 8 de 10 días, noviembre. ¿Qué, perdón? 10 días. Bueno, exactamente. Me voy a quedar tranquilo por el momento, 10 días. Yo ya tomé mis recaudos personalmente con mis finanzas, las finanzas de mi familia y de mi entorno más inmediato, porque yo creo saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer Rodrigo, que podría hacer que las cosas no salgan bien. Pero a fin de cuentas termina siendo una apuesta, Maggie. Yo no le puedo decir a la gente, apuesten como yo estoy apostando. No, sería muy irresponsable. Pero habrá que seguir viendo. Pero aunque no nos diga, quiero saber cuáles son esos recaudos y qué son las cosas que crees que debería hacer y las cosas que prevé o sospechas que no va a hacer. Lo que sospecho que no va a hacer, que no va a bajar el tipo de cambio. Si bajara, sería en el muy corto plazo por unas expectativas sobreoptimistas del público en general que van a provocar que la gente venda sus dólares inicialmente. Pero yo no me desharía ni un solo minuto de ni un solo centavo de dólar que tenga la gente fuera del sistema bancario y financiero para comprar bolivianos. No. Si acaso bajar el tipo de cambio en el muy corto plazo, luego de la asunción de mando de Rodrigo Paz, hay que Con saber bajar aguantar. el tipo de cambio, estás hablando del tipo de cambio paralelo. O la cotización del dólar, si tú quieres, sí, de la calle. El paralelo,
el real, puede que baje. Mi apuesta es que no lo va a hacer. Yo no tengo ningún apuro en absoluto. No me voy a deshacer de mis deudas en bolivianos, no me voy a adelantar en hacerlo ni un solo minuto. Eso sí, porque esto es a fin de cuentas un juego de probabilidades. No le estoy sugiriendo nada a nadie. Les estoy contando qué es lo que estoy tratando de hacer yo. No me voy a deshacer de mis dólares porque además esos dólares son ahorros de largo plazo para distintas otras cosas. No voy a especular, no voy a tratar de ganarle a la economía, no voy a tratar de ganarle a lo que vaya a pensar el mercado en el corto plazo. Jamás se lo sugeriría nunca a nadie, ni siquiera a mis clientes que invierten en bolsa. Invertir a corto plazo siempre es una pérdida, pero a mediano y largo plazo mantener dólares, preferiblemente y desde luego, obvio, al menos por ahora, fuera del sistema bancario financiero. No le diría a nadie que vaya a depositar sus dólares el 8 ni 9 de noviembre, ni el 20 de noviembre, ni alrededor de Navidad, ni nada. Si acaso necesita para regalos, bueno, que venda un par de dólares nada más de fin de año. Pero nada, quiero creer que sí va a haber una estabilización. Eso sí es mucho más, podría ser mucho más concreto, mucho más fácil de prever que van a haber combustibles hacia alrededor de Navidad, Año Nuevo, etcétera. La gente puede ir descansando como para que no vaya a hacer filas en Navidad a las gasolineras para conseguir diésel y gasolina, pero nuevamente, el asunto del sistema bancario y financiero, el asunto previsional, el recorte ambicioso del gasto público estructural, las reformas en el ámbito monetario, las decisiones sobre el ámbito cambiario, las reservas, las reformas monetarias concretamente, requieren de un escalpelo muy fino, de alta precisión para que no salgan mal. No hay margen de maniobra, no hay margen para el error. Es lo único que quiero decir. Lamentablemente, Maggie, con esto me pongo relativamente antipático porque, como digo, la gente está muy eufórica, quiere creer realmente que hemos terminado con el masismo, pero si estas cosas fallan, el masismo tiene algunos legisladores todavía y tiene la oportunidad de recobrar fuerza en las próximas elecciones a las gobernaciones, alcaldías y demás. Eso ya es bastante. Yo como masista apuntaría a eso, a recobrar la fuerza sentándome sobre la base asentando mis ideas sobre la base de los errores que pueda cometer Rodrigo hasta entonces. Rodrigo tiene muy poco margen o muy poco tiempo para tomar las decisiones más adecuadas. Quiero creer, quiero creer mis mejores deseos para Rodrigo y quienes lo acompañan realmente, pero además veo quienes lo asesoran y yo no comulgo con sus ideas, lamentablemente, comenzando por las del tipo de cambio, las devaluaciones y demás. De hecho, la gente del MAS dispersa y con otros nombres ya ha anunciado, ¿no?, que se están rearticulando de cara a las elecciones departamentales y municipales. A Paula Peña no le gusta que digamos subnacionales. Dice, no, son departamentales y municipales. También Tiene ese es un razón. peso, también ese es un peso que puede influir muchísimo en la toma de decisiones o en la apuesta por algunas medidas de parte del nuevo gobierno, ¿no? Midiendo a ver qué puede afectarle o no de cara a esas elecciones departamentales y municipales, porque sin duda alguna también van a jugar en ese escenario. Ese es un riesgo. Y quiero sí que remarques, a ver, y digo porque mucho se dice, ay, estamos cansados de los pronósticos, de los análisis, no. En este caso, vos estás diciendo, ya venís desde hace tiempo hablando de la dolarización de la economía, eso se me ha quedado, pero ya, mucha gente no te ha escuchado siempre. 8 de noviembre, nuevo gobierno. ¿Cuál es la lista? No voy a hablar de 10, de 5 medidas dentro de un plan, por supuesto, que es lo que has remarcado. De nada sirven las medidas que están por ahí sueltas si no hacen parte de un plan claro de mediano y largo plazo. Son 5 años. ¿Cuáles son esas 5 medidas, esas señales concretas que debería tomar el gobierno a partir del 9 de noviembre? Bueno, podría dar más de 5, pero concentrémonos en 5, espero no. Vamos a ver, ensayemos. Lo primero, se libera o se suspende la subvención al consumo de hidrocarburos y se libera de manera simultánea la importación de diésel y gasolina. Quien quiera y quien pueda importar de manera directa diésel y gasolina al país, pues que lo haga. Para eso se requiere revisar la normativa vigente,
al respecto. La monopolización o el monopolio, si tú quieres, o si se prefiere, de YPFB sobre hidrocarburos va a ser muy difícil, pero hay que hacerlo. Y para eso se requiere al mismo tiempo de una nueva ley de hidrocarburos. Todo eso tiene que estar listo el día 1, May, ¿ok? Lo primero para combustibles y demás. Hay que revisar el decreto de nacionalización, por cierto, para elaborar una nueva ley. Así que existe margen. Tal vez no haya que recurrir a una reforma propiamente a la Constitución para liberar el sector de hidrocarburos. No soy experto en la materia, pero entiendo que las cosas van por ese lado. Ok, medida 1, que son dos en realidad, pero de manera simultánea, suspender subvención por completo, día 1, y al mismo tiempo liberar la importación de combustibles. Número 1. Número 2, se anuncia el recorte del gasto público estructural, se anuncia el número de ministerios que va a haber, cuál es el presupuesto aspiracional, al menos para esos ministerios, con cuántos ministerios va a contar, de qué se van a tratar. En Argentina se anunció, por ejemplo, el Ministerio del Capital Humano, para qué iba a servir, a qué se iba a abocar, etcétera. El Ministerio del Capital Humano decidió despedir un montón de gente, se anunció un nuevo ministerio o al menos una secretaría de desregulación con Federico Sturzenegger y demás, como ejemplo de lo bueno por hacer. Entiendo que hay buenas intenciones para fusionar ministerios y demás, pero hay que despedir muchísimo personal burocrático del aparato público burocrático estatal, no solamente en el gobierno central, sino además en gobernaciones y alcaldías también. Y no solamente del aparato público burocrático, sino, y por sobre todas las cosas, personal de las empresas públicas llamadas estratégicas. Llámese BOA, llámese YPFB, llámese Cartón Bol, Papel Bol y todas esas. Y además, existe margen de maniobra como en Argentina para decir, ok, que los empleados de esas empresas se hagan cargo. Si no son capaces de reflotar esas empresas, pues se las liquida. Yo las liquidaría de manera directa y no esperar simplemente a que fracasen todavía más, porque eso se convierte en un agujero negro que sigue absorbiendo recursos públicos. Pero bueno, en fin, se liquidan la mayor, la mayor cantidad posible de empresas públicas y con ello el mayor despido de funcionarios que pueda haber. Ya no estamos tratando de cuidar el voto, sino tratar de salvar la economía que está en terapia intensiva. Ya vamos, ¿cuántas medidas? 3. No se Tres. devalúa y se anuncia la dolarización. La dolarización consiste en simplemente anunciar que no va a haber moneda de curso forzoso en el país. Puede seguir funcionando el boliviano. Con esto habría que revisar la Constitución también, pero para no entrar en colisión con lo que determina la Constitución respecto de la política monetaria y quien está encargado de mantener a raya la inflación o el poder adquisitivo de la moneda nacional, pues que siga circulando el boliviano, pero decir, a partir de ahora también se puede comenzar a pagar impuestos en dólares. Y al mismo tiempo se elimina la obligación que tienen los bancos comerciales de enviar o el encaje legal, para entenderlo de manera más pedagógica, se libera a los bancos de enviar los depósitos en dólares y en bolivianos al Banco Central para que se conviertan en reservas. Por tanto, además, va a tener la capacidad de emitir moneda. El boliviano puede seguir circulando de manera paralela al dólar. Ok, perfecto. Se restituye de manera automática, o al menos eso quisiera creer, porque así lo tengo pensado, la confianza del público en el sistema bancario y financiero. Con eso se reactiva el crédito. Y cuando se reactiva el crédito, una vez que la gente vuelve a depositar sus dólares en el sistema bancario financiero, se le impide al Banco Central y al Ministerio de Economía o al gobierno intervenir directamente en las tasas de interés crediticio. No se tocan más las tasas de interés. Por tanto, las tasas de interés, y esta es otra medida, se incrementarían, sí, de manera muy abrupta. Pero si se incrementan las tasas de interés, la gente que ahora mismo no puede retirar sus dólares del sistema bancario y financiero, pues no va a tener incentivos para retirarlas tampoco, porque el banco se va a encargar de pagarle un muy buen interés por sus ahorros. Entonces la gente no va a tener el incentivo de ir a retirar de manera inmediata los dólares que habría ya en el sistema bancario y financiero. Entonces ahí ya hay estabilidad, se restablece la confianza, institucionalidad y por sobre todas las cosas se le impide a cualquier gobierno nuevamente recurrir a la maquinita de imprimir bolivianos, que es el Banco Central, como un mecanismo de autofinanciamiento y que, por cierto, no es otra cosa más que una devaluación. Y al mismo tiempo, si quieres como quinta medida,
se restablece el libre comercio en el país, así como hizo el 21060. No solamente para volver a exportar libremente, sino también para importar libremente, porque aquello con lo que producen los exportadores, los materiales, los bienes de capital que necesitan para producir, los importan. Entonces, ellos tienen que importar libremente también bienes de capital para producir y exportar de manera simultánea. Entonces, se libera el comercio, se libera el sistema del tipo de cambio y monetario, se realiza una reforma en esos ámbitos, se realiza una reforma del sistema bancario y financiero también, por cierto, para liberarlo y que se readapte, no, que se integre con el mundo, se le permite a otros bancos, como por ejemplo Nubank, el brasilero, es un banco electrónico, si tú quieres, para que venga a competir libremente con los bancos que ya existen en el país y así nos vamos pareciendo cada vez más a Panamá. Y como ya hemos recortado, y sigo con las medidas, como ya hemos recortado el gasto público estructural de manera muy ambiciosa en el 30-40% del Producto Interno Bruto, entonces también se puede recortar los impuestos. Y los impuestos lo que hacen, primero, sí, probablemente afecta el déficit fiscal, pero de manera simultánea le permite a la gente disponer de sus recursos y por tanto probablemente paguen los impuestos que resten. Entonces, de manera inmediata, estoy hablando de la curva del Laffer, el gobierno podría recaudar más también para solucionar el déficit de muy corto plazo. ¿Y qué otra medida más? Ojalá, que esta es la más difícil, siempre, llevamos como 7 u 8 creo, Esta es liberar la lo más posible el régimen laboral, es decir, libre contratación. Como decía más temprano, va a haber que despedir mucha gente también del aparato público burocrático de las empresas estatales que sean fáciles de despedir y también el ámbito privado. El ámbito privado va a tener que despedir mucha gente de manera inmediata también por la dureza del ajuste, pero al mismo tiempo van a haber muchas otras empresas, probablemente nuevas también, que necesiten contratar personal y lo tendrían que hacer lo más pronto posible. Esto es reasignar factores productivos dentro de la economía, ¿sí? Reasignar factores de producción como fuerza laboral, la primera de todas, que se reacomoden lo más pronto posible. Por decirte algo, si había mineros que van a tener problemas, que conforman la COBA, etcétera, que ya amenazaron diciendo que van a impedir cuanta reforma sea posible estructural, pues si son despedidos, como mineros, eventualmente pueden terminar trabajando en un parque nacional, en una área protegida, por ejemplo, como guardabosques. Por ejemplo, por decirte algo, lo que sea. Pero es algo que se necesita para seguir protegiendo los bosques, las áreas protegidas en el país, la naturaleza, la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo. Pueden suceder muchas otras cosas. Por cierto, también del sistema bancario y financiero va a haber, ya hubo mucha gente despedida, pero va a haber todavía más. Entonces tienen que venir nuevos bancos con nuevo capital para que contrate nueva gente también y que la gente confíe en ese nuevo banco para realizar depósitos, sus aplicaciones que pueda enviar dólares o qué sé yo, dinero al exterior, cobrar, recibir remesas del exterior, etcétera. Son muchísimas cosas. Me vienen muchas más ideas a la mente, Maggie, pero no me quiero extender demasiado porque todas las demás se van diluyendo a medida que hablo de más cosas. Pero ahí hay como 7 u 8 medidas clave de muy corto siete. plazo para restablecer el orden, la confianza y la institucionalidad en el país. Claro, solo un comentario se me vino, aunque la De comparación ya es shock. demasiado dura, perdón, cuando hablabas, ¿no? Por ejemplo, los mineros que se pueden reinventar, por decirlo de alguna manera, siendo guardabosques o guardaparques. Digo, Dios santo, es más o menos como decirle al que está robando en los micros y demás, que sea quien controle y se convierta en un policía. El ejemplo es horrible, pero estaba tratando de ver a ver qué otro ejemplo sea más suave, no sé. Pero ahí eso está librado al azar, ¿no? Y yo veo que en estas 7 primeras medidas urgentes que has detallado, no hay una que vos mismo la habías mencionado antes, que tiene que ver con una medida de contención. Todas estas van a ser dolorosas. En su momento me acuerdo que vos citabas el fondo de emergencia social que hubo cuando se tomaron las otras medidas mucho más duras también. No he visto en tu propuesta, en tu listado de prioridades, una medida que tenga que ver con eso, Mauricio. ¿Cuál sería esa medida? Sabes, el Fondo Social de Emergencia es político, no es económico, y se traduce en soborno, ¿ok?
El soborno es compra de conciencias políticas. Los fondos sociales de emergencia lo que hacen es tratar de garantizar que los grandes dirigentes políticos de los movimientos sociales no salgan a la calle organizando a sus bases para impedir las reformas. Eso es. Cuando dicen vamos a proteger o tratar de proteger a los sectores más vulnerables, etcétera, yo creo que no tienen más que buenas intenciones porque ni siquiera tienen identificados a los sectores más vulnerables y están pensando en realizar transferencias de dinero en efectivo a estas personas. Acuérdate que acuérdate que el ensayo de una de esas medidas vino con el gobierno de Yanine Áñez en plena pandemia. Le dieron bonos a todo el mundo. Yo recibí un bono y lo cobré. ¿Y qué hice con ese bono? Compré dólares. Pero lo que me refiero con esto es que yo no necesitaba ese bono, siendo que eso ampliaba la base monetaria, la masa monetaria y generaba inflación y me afectaba de esa manera. Lo que le daban a uno se convertía en lo que me quitaban a mí. Lo que les das a uno es lo que le quitas a otros. En economía funciona así. Yo no necesitaba esos bonos, pero de todas maneras me llegó. Y si me llegó un bono a mí, es porque no tenían identificada a la gente que más necesitaba esos recursos. ¿Cómo la identifican? No tienen forma de identificarla de la manera más precisa posible. Entonces, yo creo que eso es más un anuncio político. Ojalá quisiera creer que sí tienen identificada a esa gente, que tienen contabilizada la cantidad de dinero en forma de transferencias de dinero en efectivo o bonos a la gente que le entregarían y además los plazos. ¿Y por qué? Y si va a seguir, si sería una medida permanente o sería solamente de corto plazo, eventual y no mucho más. Eso es para quedar bien con el público. Eso es una medida política y quien lo proponga traducirá de qué se trata exactamente. Pintarlo de colores no me toca a mí. Yo trato de decirle la verdad a la gente, guste o no. Yo cuando tienen que darme una mala noticia, prefiero que me la den sin rodeos. Eso es lo que yo quiero. Pero eso soy yo. No estoy hablando por los votantes en general en Bolivia, ni pretendo hacerlo jamás. Yo estoy hablando por mí. Entonces, Claro, existe sí, margen, existe margen, pero nuevamente uno de los grandes aciertos de Víctor Paz fue decir, no puedo darles lo que me piden, dejen de salir a la calle porque no hay dinero. Sí hubo la relocalización y es a lo que nos estábamos refiriendo más temprano. Por cierto, los mineros en el Chapare produciendo naranja, por ejemplo, no produjeron naranja, sino que produjeron hoja de coca y derivados. Bueno, en fin, pero va por ahí. Víctor Paz lo que hizo fue el ajuste fiscal consistía en decirle a la gente, no tengo dinero, no puedo darles, dejen de exigir porque no hay. Y si necesitara darles algo para ceder, para que me den cierto margen de maniobra, voy a tener que imprimir dinero, que fue lo que le hizo la UDP. Imprimió dinero para tratar de mantener a la gente tranquila, contenta, o al menos para que dejen de ejercer presión sobre el gobierno de Siles Suazo, que de todas maneras terminó adelantando la, las elecciones, terminó entregando el gobierno en favor de Víctor Paz. Pero Víctor Paz también el éxito de Víctor Paz se erigió sobre los errores que sabía que no tenía que cometer, que cometió Siles Suazo y el MIRI y el conjunto de la UDP entonces. Entonces, yo no me atrevería a prometerle a la gente algo que se puede además interpretar como una medida ampliamente populista. Los bonos, en mi criterio, no sirven tanto como reducir la inflación. Si realmente se quiere ayudar a la gente, a la más necesitada, que es la que mayor impacto recibe por el efecto de la inflación, es reduciendo la inflación o eliminando la inflación. ¿Cuál es la mejor medida? Y además con garantías de que no va a repuntar la inflación, como lo hizo, por cierto, luego de que se aplicó el 21.060, porque recrudeció la inflación y luego hubo que implementar ciertas medidas posteriores, es la dolarización. Y esa es la gran fortaleza, la idea que yo humildemente presento para superar algunos errores que cometió el 21.060, los cuales fueron no garantizar que aquellos episodios volvieran a suceder. Es decir, mantuvieron la tuición o el monopolio de creación de moneda en manos del Banco Central y por tanto de cualquier otro gobierno posterior, como el del movimiento al socialismo, hizo para crear dinero de la nada para financiar su gasto y tratar de mantener a la gente en línea. una aclaración, cuando hablo de medida de contención, no es solamente que pueda haberlo propuesto que lo esté considerando el nuevo gobierno. Entrevistas que he hecho, la mayoría
economistas y politólogos siempre han remarcado eso, que todas las medidas que se van a necesitar, que son duras y de impacto a los sectores más vulnerables, deben de ir acompañadas de medidas de contención o que por lo menos les ayude a esos sectores vulnerables a enfrentar esas dificultades. Eso es para dejarlo claro. Segundo, claro, lo primero que te van a decir, Mauricio, y que me dirán a mí cuando decimos, a ver, no, yo prefiero que a mí me digan la verdad y enfrentar esa situación, es que sí, estamos con todas las dificultades que podamos estar enfrentando en condiciones mucho más favorables que otros sectores vulnerables. O sea, que yo pierda mi trabajo, o sea, mi fuente laboral, me va a impactar, pero no tanto como le puede impactar, qué sé yo, a un maestro de obra. Estoy hablando en las diferencias que hay. ¿Cómo enfrentar una situación de esta? ¿Cómo decirle a la gente no? Todos tenemos que aceptar la dureza y nomás, ¿cómo se dice? Aguantar las consecuencias. Con pedagogía, nuevamente, con pedagogía, explicándoles qué es la economía, cómo funciona, cuáles van a ser los efectos de las medidas que se van a implementar, por más que sean duras. Es a cambio de estabilizar la economía, es a cambio de que no haya más inflación que se comen los salarios y los ahorros de la gente. Mira tú, si se devalúa y se despide gente de manera simultánea y no se toman otras medidas, si no se elimina la inflación, si no se garantiza que la inflación no vaya a seguir creciendo, al menos los despedidos van a haber pulverizado los ahorros que tendrían una vez que son despedidos y no tienen empleo y tienen que comenzar a vivir de sus ahorros de largo plazo probablemente. Nuevamente, la mejor medida para ayudar a los más necesitados es eliminando la inflación. No es de otra manera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, sobre todo en el sector público, empresas públicas y aparato público burocrático, que están ahí sin producir absolutamente nada. Y si están ahí para producir absolutamente nada, están consumiendo mis recursos por medio de los impuestos que me cobran. Si no es por medio de impuestos, es por medio del incremento de la deuda, que son los impuestos y la inflación futura. Y si no es por medio del incremento de la deuda, es por medio de inflación directa, que es lo que ya estamos viendo ahora mismo. Ahora yo les pregunto a todos mis amigos politólogos, aunque sean 100, aunque sean 1000 politólogos o incluso economistas, que por cierto, no sé quién de ellos podría apreciarse eh, de decir que advirtieron lo que estamos viviendo hoy, porque es muy fácil decir, hay que crear un fondo de estabilización. Ok, yo digo, hay que crear un fondo de estabilización o de asistencia social, mejor dicho, que vale lo mismo para el fondo de estabilización también. ¿De dónde sacan el dinero? Porque es muy fácil decirlo, hagan, ¿no es cierto? Yo haría tal cosa y con eso dejas contento a todo el mundo. ¿De dónde sacas el dinero? Si no lo hay, vas a seguir imprimiendo, vas a endeudar a la gente en Estados Unidos consiguiendo dólares. Les das esos dólares a la gente convertidos en bolivianos y luego eso es deuda que de todas maneras hay que pagar, que el conjunto de la ciudadanía termina pagando. Es decir, es hambre para hoy, es pan para hoy, hambre para mañana. Son medidas de muy corto plazo que no ayudan realmente. Sí ayudan a los politólogos y analistas a quedar bien con el público y que los aplaudan. Pero nuevamente, yo estoy aquí para decir lo que pienso y para decir la verdad, o al menos lo que yo creo que es lo más cercano a la verdad posible. Pero no estoy aquí para contarles cuentos. No estoy aquí para hablar de unicornios ni arcoíris, sino para hablar la cruda realidad. Una vez que yo sé cuál es la cruda realidad, como un ciudadano cualquiera, sé cómo voy a manejar mis prioridades, sé cómo voy a manejar mis ahorros, sé cómo voy a manejar el momento en el que terminen despidiéndome. Ya antes de que me despidan, si yo sé que me van a despedir, puedo comenzar a buscar trabajo en otro lugar o tal vez pensar en si voy a poner un puesto de hamburguesas para vender hamburguesas, ¿sabes, May? Porque es posible, es lo más común. Ha estado siendo lo más común. Es que esta es la realidad. Hablemos de la realidad y no de lo que la gente quiere escuchar. Hablemos de lo que la gente necesita, no de lo que la gente quiere escuchar y de lo que la gente quiere creer. Hablemos de lo que es, o al menos yo creo que podría ser el gobierno de paz, en vez de que el cambio simple del membrete, de la carta, de la Secretaría de la Presidencia, que ya no tiene la cruz o sí, que ya no tiene símbolos andinos, se traduzca en un símbolo de esperanza de largo plazo en el país, porque no se trata de eso el cambio. Es una buena señal, está muy bien. Como digo, es una señal de decencia, de lo que tú quieras, pero
se requiere bastante más. A mis amigos, tanto economistas como politólogos y sobre todo sociólogos, les pregunto, ¿y de dónde sacas el dinero? Ahora sí, para despedirte, Mauricio, tenés solamente 10 minutos para hablar con Rodrigo. Te lo encontrás donde sea. 10 minutos, no tenés más. Vas a aprovechar esos 10 minutos para decirle que sea poderoso. Qué buena pregunta, Maggie. Me haces pensar, me encantan estos desafíos. Yo le diría que tenga cuidado con la devaluación, que la devaluación le va a traer más dolores de cabeza de lo que piensa y que mire un poco más a Milei, porque al propio Milei la devaluación del tipo de cambio nominal y el establecimiento de esto de las bandas cambiarias y el tipo de cambio flotante administrado, las mini devaluaciones de bolsillo y demás, le está saliendo mal también a él. Si no era por Trump y los 20.000 millones del FMI de Trump y los otros 20.000 millones que también van a llegar de Trump, hubiera fallado, hubiera tenido que devaluar, tal vez no hubiera estallado por los aires porque tiene superávit fiscal. Pero Rodrigo no está apuntando al superávit fiscal y tampoco está apuntando a una estabilidad con toda una otra serie de medidas para que, si acaso fuera bueno, la devaluación del tipo de cambio nominal le resulte bien. Entonces, mucho cuidado con eso, nada más. Listo, ya llegamos. No sé cómo se ha encontrado menos de 10 minutos en un ascensor, estamos yendo del piso 2 al piso 8, ya le dije todo, creo, lo que tenía que decir. ¿Y le dirías que tengan mucho cuidado con su vicepresidente o no? Sí, absolutamente. Es que mira, es que es muy buena lo que estás apuntando, porque ni siquiera hemos hablado de los riesgos, no voy a decir amenazas, porque también de los riesgos que implica el propio capitán Lara, sus ideas y el hecho de que haya aceptado Rodrigo Paz previamente a las elecciones, las ideas del propio capitán Lara. A mí me parece, lo dije en alguna otra conversación o entrevista también. ¿Cuál es el criterio que ha tenido Rodrigo Paz para elegir al capitán Lara como vicepresidente? Sí, es que probablemente no pensó que podía ganar las elecciones, mucho menos tan cómodamente, porque es muy peligroso el hombre. Imagínate tú, si acaso tiene una pelea, perdón, si acaso tiene una pelea de visión o de falta de repartija de cargos en el legislativo y demás de Lara con Rodrigo Paz, y acaso Lara comienza a establecer alianzas ya ni siquiera con la Alianza Libre o la Alianza de Samuel y demás, sino con los masistas o ex-masistas, porque en el PDC hay 22 curules de masistas o ex-masistas, por cierto. ¿Qué pasa si establece una alianza con Evo Morales? Nadie se ha puesto a pensar en eso, porque comulgaba con las ideas de Evo Morales hasta hace muy poco, Edman Lara, y está ampliamente demostrado, y aunque no lo dijera explícitamente, sabemos que piensa de manera muy similar, porque es lo que hemos visto los últimos 20 años. La gente de mi generación, incluso la siguiente, es gente menor a mí, no conoce otra cosa, no conoce otro tipo de política más que la que ha visto de Evo Morales y el movimiento socialismo en el país. Es decir, ellos creen realmente que la política es eso, la forma en la que se han hecho las cosas con el MAS y Evo Morales. Entonces, Edman Lara también piensa así. Veremos. Es un factor de riesgo muy, muy alto, demasiado para mi gusto. Evo Morales ha dicho que el capitán Lara le ha robado su programa de gobierno. Bueno, hay otra cosa, por cierto, quisiera ir, si Bueno, acaso perdón. vamos cerrando la entrevista, quisiera decirle algo positivo de todas maneras a la gente y al propio Rodrigo. Se lo ve como una persona decente, se lo ve con apertura mental, al menos quisiera creer, y no tiene ningún reparo en mostrar los valores que tiene como un hombre de familia. Es muy linda su familia, no por lo que he visto solamente en redes sociales, entrevistas y demás, sino porque los he conocido, he cruzado al menos un saludo con ellos cuando estuvimos en Harvard, en Boston. Los he saludado a todos, me encantó esa figura y pues quiero creer que es un elemento importante sobre cómo Rodrigo Paz va a hacer las cosas aquí, sobre todo comparado con las barbaridades que hemos visto los últimos 20 años en este país con el movimiento al socialismo. Hablo solamente de Evo Morales, sus relaciones personales y las de Arce Catacora, por mencionar las pocas que me vienen ahora mismo a la mente, aunque son millones, ¿no? Ha sido una decadencia, pero en todo ámbito, no solamente económica, social, sino además en lo personal, desmoralizante, espantoso. Era una vergüenza decir que uno era boliviano en el exterior cuando le preguntaba a uno, ¿qué es este de escándalo que tiene Evo Morales con esta niña? Y ese tipo de cosas. Bueno, en fin, no quiero ir más allá. Insisto, Rodrigo Paz parece una persona decente, se muestra como una persona de valores, un hombre de familia y no tiene ningún reparo en destacar esos valores y que todo eso vaya permeando en el resto del gobierno, ¿no? Me parece sensacional, eso está muy bien, lo felicito por eso.
me falta, sin embargo. Mira, los tres candidatos que estaban ahí liderando las posibilidades de ganar las elecciones, voy a incluir a Rodrigo, tienen sí en común esto, ¿no? Familia, los tres. Los tres han estado acompañados de sus familias absolutamente en todo el proceso. Segundo, Carlos Hugo Molina me decía, los tres son demócratas, más allá de las diferencias que puedan tener. No me lo imagino actuando como lo ha hecho Evo, como lo ha hecho Arce. Tercero, da la impresión, al menos yo hasta hace poco lograba hablar con él sin ningún tipo de problema, nunca se ha molestado por las preguntas que se les hace y ese también es un valor. La preocupación de muchos es que le ocurra como ocurre casi siempre a los que están en el poder, que lo encierran en una cápsula, ¿no? Que son pocos los que finalmente llegan a sus orejitas y que lo aíslan de la realidad. Vamos a ver qué pasa. Sí, exactamente. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Veo algunos asesores por ahí que andaban operando en la sombra y demás, que todavía no se los conoce bien, que por amigos sé más o menos quiénes son. Bueno, quisiera creer que son solamente fantasmas los que estoy viendo, que no son, que no constituyen ningún riesgo exactamente. Pero vamos a ver. Como digo, ni siquiera ha comenzado a gobernar Maggie y le estamos pidiendo más de lo que probablemente puede dar ahora mismo. Quisiera creer que hay un as bajo la manga, que las cosas van a salir bien a partir del 8 de noviembre, pero como esto se trata de un juego de probabilidades, yo solamente llamo a la gente a guardar cautela. ¿Cómo se guarda cautela? Manteniendo dólares ahorrados muy, muy seguros fuera del sistema bancario y financiero, entre otras cosas, pero Compre dólares, para ese es tu mencionar una. lema, ¿no? Sí, sí, Compre compre dólares. dólares. No te olvides de comprar nunca dólares, no Pero importa si los compraste en 17 o en 12. perdón, me estaba olvidando de otro detalle que no creo que sea menor, más allá de que a alguna gente le guste o no le guste. Rodrigo tiene una ventaja que es tener en casa a un animal político como es Jaime Paz Zamora, ¿no? Bueno, y es que esa es una de las cosas que me permite ser un poco escéptico, porque este nuevo gobierno ya se ve que va a estar compuesto por muchos miristas, y a mí nunca me ha gustado el MIR, entre otras cosas porque fue miembro de la UDP, porque trajeron a Fidel Castro con honores en 1993 en la transmisión de mando de Jaime Paz a Sánchez de Lozada. Lo trajo por invitación Jaime Paz y lo recibió con honores a Fidel Castro. Y ellos son los padres putativos, por cierto, del movimiento al socialismo, con esto de coca no es cocaína, con esto del indigenismo, del pobrecito indígena que hay que cuidarlo, que las ONGs europeas y demás, y toda una serie de problemas vinculados a narcotráfico, vinculados, qué sé yo, a veces no me extiendo más en este sentido porque ahí sí me voy a hacer más antipático, pero son cosas que hay que tener muy presentes. Van a haber Vos muchos lo ves miembros como del una, MIR en este gobierno. vos lo ves más bien como una desventaja, no como una ventaja. Absolutamente. Hay buenos y malos miristas. Los mejores miristas son los ex-miristas, que hacían incluso campaña por tuto y demás, sin que eso significara ninguna garantía. Pero quiero creer que es gente buena de los miristas que van a componer el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, que no son de los viejos miristas, pero no sé, el tiempo dirá, Maggie, que quisiera tener la lista concreta, completa de los miembros del gabinete, a ver si hay miristas o no por ahí, asesores externos también que los hay y los ha habido y muchos. Miristas Maggie han estado con Goni, han estado con Carlos Mesa, han estado en Comunidad Ciudadana, han estado con el MBL, han estado con todos los gobiernos. Mala hierba nunca muere. Es decir, si hay alguien que ha vivido del Estado y la política los últimos 40 años, incluso más en este país, son los miembros del movimiento de izquierda revolucionaria. Y eso para mí no es bueno. Si acaso hicieran carrera abierta por ser senadores 20 años seguidos, tal vez como en un lugar como en Estados Unidos, tal vez lo aceptaría, viendo además cuáles han sido los verdaderos aportes que han votado o no, y cuáles han sido las propuestas de leyes que ha habido, o derogación o abrogación de otras, que es todavía más importante en este nuevo periodo. No son las nuevas leyes, sino también cuidar las malas viejas leyes que hay. Bueno, habrá mucho que ver, pero el mirismo como parte del gobierno de Rodrigo Paz no es un elemento para alardear como positivo, sino más bien es un elemento para ser escéptico de qué tan bueno puede ser el gobierno. Espero estar equivocado, pero bueno, sé algo de aquella época. Mira vos, hierba mala nunca muere, has dicho, ¿no? Así es. Pucha, le va a Son los llegar, padres putativos del MAS. El MIR le va es a padre putativo del MAS. Así es.
le va a llegar en lo más profundo del corazón. Lo siento mucho, pero así es. Querido Mauricio, te agradezco muchísimo y sí, nos despedimos con la preocupación de que no ves un plan claro, pero nos quedamos con la expectativa que hay y la esperanza de que todo pueda mejorar. No sé si puede haber algo peor de lo que ya hemos vivido en los 20 años. Algunos creen que sí, pero vamos a guardar la esperanza de que no, que va a ser diferente. Estamos obligados a ser optimistas, definitivamente. Nuevamente, Maggie, como siempre, muchas gracias por tus inteligentes preguntas, por esta conversación tan agradable y pues que no pase mucho tiempo más para que volvamos a hacerlo. Te agradezco. Chao, querido. Chao, Maggie. Nos vamos, nos vamos. Yo me despido de ustedes